Hola, somos Conrad, Carlos, Daniela y Andrés y les damos la bienvenida a este video en el cual hablaremos sobre cómo desarrollar un marco metodológico para una investigación educativa. El video se dividirá en 4 partes: la elección del tema, la delimitación, los antecedentes y el problema. Segundo, la creación de objetivos y selección del paradigma. Tercero, selección del enfoque y el método. Y cuarto, los sujetos, técnicas e instrumento. Comenzaremos con la selección del tema. La selección de un tema de investigación es un proceso ordenado y lógico, el cual permite determinar con precisión, claridad, lo que se quiere llegar a trabajar, y es un proceso que se desarrolla mediante modificaciones constantes hasta que se llega a un contenido específico por elaborar. Este proceso de modificaciones se va dando conforme vamos delimitando distintos puntos importantes dentro de la investigación, como la delimitación, los antecedentes y el problema. Uno de los pasos más importantes para la elección del tema es escoger uno que se encuentre dentro de nuestros intereses. Esto debido a que vamos a trabajar durante un largo periodo de tiempo en este. También hay que escoger un tema que tenga relevancia, no solo porque suene lindo y nos guste, sino porque también hay que escoger un tema que sea capaz de aportar un valor académico dentro de nuestras disciplinas. La delimitación. El trabajo de la delimitación se da de muchas formas. Hay una delimitación social, temporal, de la población a tratar, temáticas específicas, entre otras. La delimitación busca ser lo más exacta posible, teniendo en claro dónde se trabajará, durante qué periodo o qué periodo de tiempo se estudiará, con qué grupo de sujetos se trabajará, qué temas específicos se tratarán, qué herramientas y técnicas se usarán y demás. Esto busca indicar con claridad el contexto geográfico, histórico, demográfico y conceptual del problema y del tema tratados. Los antecedentes. Ahora, a la hora de escoger un tema, es sumamente importante tener en cuenta los antecedentes que existen y giran en torno a dicha temática. Hay que tener en cuenta qué investigaciones relevantes han sido llevadas a cabo similares al tema a tratar, la antigüedad de estas, la veracidad de estas, entre otros factores. La recopilación de antecedentes resulta sumamente valiosa para el proceso investigativo, ya que esta, según lo menciona Alter Magri, proporciona una guía y una fuente de diversos objetos de análisis que permiten observar algo desde distintas perspectivas y permite reconstruir un tema de una forma distinta. Ahora, el problema. Magri menciona nuevamente que la problematización es la elaboración primaria de qué es lo que se planea estudiar, y a lo largo de la investigación se va complejizando más y más. Ahora, se menciona incluso que surge de la observación de cualquier hecho de la realidad a la que está expuesta la persona investigadora, tanto en su vida profesional como en su vida personal. Magri menciona nuevamente sobre cómo la problematización sirve para demostrar qué es lo que se planea aportar en el campo académico o científico con el trabajo. El planteamiento del problema debe ser evaluado según los siguientes criterios: objetividad, especificidad, viabilidad y veracidad. Seguidamente del planteamiento del problema y la delimitación del tema, se tendrán los insumos suficientes para dividir la investigación en 2 o más ejes de acción. De acuerdo con el problema que se pretenda resolver, es importante establecer las metas o pasos que se deben cumplir para intentar dar una solución, o por lo menos una respuesta para el interrogante del problema. En primer lugar, es necesario definir el objetivo general, el cual le da una hoja de ruta a la investigación. Este se redacta incluyendo 3 aspectos importantes para el trabajo: el qué, que es el objeto de estudio; el cómo, que incluye los métodos, técnicas e instrumentos; y el para qué, que es el problema que se pretende resolver. Posteriormente, el objetivo general debe desmenuzarse en varios objetivos específicos, para que cada uno dé pie a una acción significativa para la investigación que permitirá el enfoque del desarrollo capitular posterior al anteproyecto, normalmente siendo un objetivo por capítulo. Por último, en la redacción del objetivo general y de los objetivos específicos, es importante iniciarlos con un infinitivo que encierra la acción o meta que se pretende alcanzar. Para ello, una herramienta pertinente es la taxonomía de Bloom, en la cual se ordenaron una serie de infinitivos en una jerarquía determinada por su proceso cognitivo y por la profundización que amerita el objetivo. Ahora bien, para empezar a hablar un poco más de los paradigmas, es importante definirlos, por lo cual un paradigma es un sistema de conocimientos y creencias certificados por una comunidad científica en un momento dado, que permiten dar una aproximación al fenómeno de estudio mediante una significación ontológica que pretende comprender la realidad, epistemológica, que es la base teórica, y metodológica, que son los procedimientos a utilizar.
Los paradigmas principales son el positivismo y el pospositivismo, que se engloban en el enfoque cuantitativo. Además está el hermenéutico interpretativo y el teórico crítico, que son parte del enfoque cualitativo. El positivismo se encarga de comprender y aprehender la realidad en su totalidad, desde una perspectiva numérica y estadística. Influye principalmente en la escogencia de metodologías que estén sujetas a la experimentación y recolección empírica, con resultados razonables, inferibles y objetivos. En cambio, el pospositivismo se convierte en una reacción al paradigma anterior, planteando que la realidad no se puede aprender en su totalidad, ya que la imperfección del ser humano es traducida a sus métodos e instrumentos. Además, es importante considerar que quien investiga puede influir y ser influenciado por los fenómenos del estudio, por lo que hay que prever un margen de error a este estudio. El paradigma teórico crítico implica que la investigación esté pensada en un proceso continuo de acción y reflexión, dando paso a que ésta tenga una finalidad de transformación social. La persona investigadora cumple un rol sumamente participante, al igual que los sujetos de estudio, ya que estos serán los beneficiados de la investigación. Lo anterior se da principalmente mediante el método de investigación-acción, con el que desde una visión holística y dialéctica se repiensan las estructuras sociales en las que pretenden generar el cambio. Por último, está el paradigma hermenéutico interpretativo, que también se le llama constructivista, el cual nace de la idea de que los fenómenos de estudio están en constante evolución, debido a que los sujetos de estudio son los que brindan los significados y representaciones que quien investiga utiliza en su trabajo. Por tanto, la investigación está mediada por la construcción del conocimiento que generan los participantes y que al mismo tiempo interactúan con su contexto y con el investigador. A partir de los pasos ya explicados es que se busca la elección de un enfoque que sea adecuado, considerando el paradigma en el cual se encuentra la investigación. Los enfoques pueden ser definidos como procesos sistémicos, reflexivos y empíricos que definen una serie de pasos para generar conocimiento. Por un lado tenemos al enfoque cuantitativo, que constituye una serie de procedimientos estructurada de manera secuencial para la comprobación de ciertas suposiciones. Resulta útil para estimar magnitudes o la ocurrencia de fenómenos, al igual que la comprobación de hipótesis. Después tenemos al enfoque cualitativo, con el cual también se estudian los fenómenos de manera sistémica. Resulta adecuada para la comprensión de fenómenos desde la visión de quienes los experimentan y su significado. Estos enfoques difieren en ciertos aspectos, pero vamos a nombrar solo algunos como ejemplo de ello. La investigación cualitativa no tiene un orden exacto de pasos a seguir, pues es flexible, a diferencia del enfoque cuantitativo, que tiene un orden definido. También los estudios cuantitativos se fundamentan en teorías e investigaciones previas, mientras que los cualitativos en los antecedentes y en sí mismos. El enfoque cuantitativo es utilizado para la consolidación de creencias o hipótesis y así establecer patrones de comportamiento, mientras que el cualitativo es empleado para que la persona investigadora forme creencias sobre lo estudiado. La elección del enfoque resulta relevante para la investigación, pues siguen pasos y generan resultados distintos. Ambos enfoques son alternativas en la indagación de diversos fenómenos, teniendo cada una función específica que permite la obtención de resultados. Es la persona investigadora quien debe elegir el enfoque tomando en cuenta su contexto, recursos, objetivos y problema de estudio para que haya una coherencia metodológica. Ahora, sobre el método de investigación, puede ser definido como el conjunto de técnicas que la persona investigadora utiliza con el fin de alcanzar los objetivos establecidos, validar las hipótesis y dar respuesta a la pregunta de investigación. Su elección se debe basar en las características del objeto de estudio y al tiempo de conocimiento que se espera alcanzar con la investigación. Hay una gran variedad, pero explicaremos solo algunos. El estudio de casos es un proceso de descripción y análisis detallado de objetos sociales y busca la comprensión de una realidad particular. El método etnográfico describe a grupos sociales a profundidad y en su ámbito natural para su comprensión desde el punto de vista de quienes interactúan con ellos. Su idea es aportar datos descriptivos significativos de los escenarios educativos y las percepciones de los actores de la educación para su análisis y entendimiento. La investigación-acción puede ser definida como un proceso reflexivo y activo en que las personas investigadoras se involucran para generar conocimiento, una transformación social y educativa y la formación de las personas partícipes del proceso. El método hermenéutico dialéctico estudia los significados del comportamiento humano para establecer la versión certera de los hechos y así determinar su significado a través del diálogo y la investigación. En ese sentido interpreta las palabras, escritos, textos y gestos, pero tomando en cuenta el contexto del que forma parte. El método fenomenológico busca describir el hecho tal y como éste se presenta para su cuestionamiento, mediante una serie de fases que se caracterizan por su actitud natural.
Su objetivo no es la descripción del fenómeno, sino la comprensión y conocimiento de su manifestación del mismo. La elección del método es de suma importancia, pues es el soporte que ayuda a sistematizar y ordenar la información, al igual que para el cumplimiento de los objetivos, por lo que su elección determinará el rumbo del trabajo, ya que cada método sigue un conjunto de reglas distinto. Otros 3 factores que se deben tomar en cuenta a la hora de desarrollar un marco metodológico es la elección de sujetos, técnicas e instrumentos. La elección de sujetos participantes en una investigación académica es un proceso crítico que puede tener un impacto significativo en la validez y fiabilidad de los resultados. Para esta selección se deben considerar varios factores. Autores como Macmillan, Ramírez Caro y Quintana enumeran variables como la población meta, el tamaño de la muestra y la representatividad. Con respecto a la población meta, se debe tener bien claro qué población se dirige el estudio. Esta población puede ser definida por factores demográficos como edad, género, raza, estrato social, nivel educativo, ubicación geográfica, entre otros. El tamaño de la muestra se debe tener en cuenta debido a que se debe saber cuántos sujetos se necesitan para obtener resultados significativos y confiables. Y con respecto a la representatividad, es algo crucial para asegurar que los resultados de la investigación sean generalizables a la población objetivo. Por lo tanto, se deben seleccionar sujetos de manera que reflejen a la población meta y no sesgar a la hora de seleccionar a las personas participantes. Para la selección de la muestra, además de los otros 2 factores, se deben utilizar la conveniencia o el criterio de expertos. Nos referimos a una muestra por conveniencia cuando los investigadores seleccionan a los sujetos que están disponibles y fácilmente accesibles. En cambio, una muestra de criterio experto es cuando los sujetos los selecciona una persona experta en el tema que se está estudiando, por lo que esta puede resultar más representativa que un muestreo por conveniencia. Respecto a las técnicas e instrumentos, siempre es importante dentro del marco de un proyecto de investigación indicar la técnica de recolección de datos y el instrumento de investigación. Para esto debemos marcar una diferencia, ya que muchas veces surgen confusiones entre ambos términos. La técnica de recolección de datos se refiere al método general utilizado para obtener información, mientras que el instrumento de investigación es la herramienta específica utilizada para recopilar esta información. Por ejemplo, la técnica de recolección de datos puede ser una entrevista y el instrumento de investigación puede ser el cuestionario o una guía de preguntas diseñadas para obtener información específica de los participantes. La selección de técnica de recolección de datos es un aspecto importante en cualquier investigación, y la elección de una técnica adecuada depende de factores como el objetivo de la investigación, la naturaleza de la información que deseamos recopilar y el objetivo de sujetos seleccionados para el muestreo. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, algunas de las técnicas de recolección más comunes son la encuesta, la entrevista, la observación, el análisis de documentos y los experimentos. Las encuestas por lo general son técnicas de recolección de datos utilizadas en investigaciones principalmente cuantitativas. Las entrevistas son técnicas en las que el investigador realiza preguntas abiertas y cerradas a un grupo de individuos o a un solo individuo. La observación es una técnica en la que el investigador registra los comportamientos y acciones de los sujetos o grupos que se está estudiando. El análisis de documentos es la técnica por la que la persona investigadora examina documentos relevantes para el trabajo como registros gubernamentales, libros, artículos o archivos históricos. Y en cuanto a los experimentos, son una técnica que mayoritariamente se utiliza en las ciencias exactas. Refiriéndonos a los instrumentos, por último, estos son los que se generan y se construyen por las propias personas investigadoras basándose en el tipo de técnica que se desea emplear. Si se busca generar una entrevista o un cuestionario, por ejemplo, se debe plantear qué tipo de preguntas se harán o una guía de temas a tratar. Al igual que si se busca emplear un cuestionario o una evaluación, se debe construir de cero según los criterios que se buscan analizar. De esta forma llegamos al final del video. Para más temas de investigación educativa, se pueden quedar suscritos al canal.